si Spal tuvo la generosidad y la gentileza de invitarme para que modere este conversatorio sobre un tema que lo considero hoy más que nunca trascendente y necesario, como debatir todas estas transformaciones económicas y sociales que estamos viviendo en el mundo, y específicamente en Latinoamérica y el Caribe, y por qué no puntualizarlo en el Ecuador, no dudé en aceptar. El tema del capitalismo financiero y la comunicación son temas que debemos profundizar en el debate y son temas que debemos tratarlo con responsabilidad. Y no deben quedarse ni en los espacios de televisión, ni en los espacios como este, que es un auditorio, sino que debemos llevarlo al debate con la sociedad entera. Cuando uno habla o escucha del capital financiero, de la liberación financiera de la economía, yo diría que deberíamos hacernos dos preguntas. Y permítanme hacer esta introducción. Uno, ¿qué han aportado? Estamos frente a espacios de mera especulación que no han hecho otra cosa que concentrar riqueza. Y estamos frente a otros tipos de modelos que tienen que ver con modelos de desarrollo social que utilizan a la economía casualmente para lograr ese objetivo, el desarrollo social. Y pone énfasis en la relación y en la necesidad del trabajo, en la calidad del trabajo, en la producción, pero sobre todo se habla del desarrollo. Entonces, ahí hay una gran diferencia y un elemento diferenciador fundamental para mí. Ya no debemos hablar de renta, debemos hablar de desarrollo. Y cuando uno habla de desarrollo, habla del ser humano. Bajo esta línea, Francisco Sierra había dicho, y lo cito textualmente y abro comillas, que hay que reflexionar sobre aspectos estratégicos y complejos de la comunicación en el proceso de acumulación financiera. Cierro comillas. Y esto me lleva a la siguiente conclusión. Desde hace mucho tiempo, el mundo está dominado por el corporativismo financiero, que ni siquiera se lo puede llamar económico. Pero, ¿cuál es la relación con el tema de la comunicación? Cuando uno sintoniza los medios de televisión privado, y específicamente me voy a referir a uno, a CNN en español y CNN en inglés, ustedes verán los programas de análisis que realizan estos programas en los medios televisivos de las cadenas que he mencionado. ¿Y de qué hablan? Hablan de la especulación, hablan de la renta, hablan de los commodities, hablan de una economía financiera. Pero ustedes alguna vez han escuchado a esos medios hablar del ser humano, hablar de la pobreza, hablar de la desigualdad, hablar de la necesidad de construir equidad. No, les interesa la rentabilidad, porque les interesa los modelos de acumulación. Y eso es lo que se nos ha venido vendiendo. Entonces, hoy más que nunca, estos debates requieren mayor profundidad. Y este tipo de análisis que hacen los medios privados, sobre todo los occidentales, me lleva a pensar en otra cosa. Y a lo que me lleva a pensar es si acaso no han convertido al ser humano en el eslabón perdido de la propia humanidad. Bueno, pero yo no soy el expositor. Aquí los expositores es Francisco Sierra, Fander Falconi y René Ramírez, con quienes vamos a deleitarnos de su exposición. Con ustedes, el doctor Francisco Sierra Caballero. 20 minutos, Francisco. Gracias, Carlos. Voy a intentar que sea menos porque siempre es interesante que el público pueda formular sus cuestiones. Voy a empezar con una cita del bueno de Walter Benjamin que creo que es muy apropiada. Él señalaba que una de las tradiciones de los oprimidos, de las personas explotadas,
de los grupos subalternos es justamente el aprendizaje de que la regla es el estado de excepción en el que vivimos permanentemente. Una de las tesis de partida de este libro es justamente que el capitalismo financiero se rige por un muro de la vergüenza, no precisamente el de Donald Trump, aunque tiene conexión los flujos migratorios con los paraísos fiscales y, por supuesto, con las lógicas de opacidad del capital financiero. Pero ese estado permanente de excepción en el que estamos viviendo tiene que ver justamente con la creación del capital rentista, de los procesos especulativos que se viven con especial intensidad en Europa, que se han vivido con especial intensidad en América Latina. Y cabría preguntarse, y este es un punto de partida que hace un año iniciamos con el libro, ¿cuál es el papel de la comunicación? ¿Qué hacen los medios? Básicamente los medios han cumplido, y me temo que sigan cumpliendo, un papel de ariete o simple correa de transmisión de esos intereses hegemónicos, de esos intereses especulativos, asumiendo básicamente una función desinformadora que acompaña al proceso que ha marcado especialmente a partir de los años 80, de la arquitectura financiera, de la era Reagan, del ciclo neoliberal, no solo el modelo especulativo de capital financiero, sino también el proceso de liberalización y concentración de la industria informativa, particularmente, como luego señalaremos, de los medios de información que tratan temas financieros o económicos en general. Durante ese periodo no solo se construyó un entramado jurídico comercial que explica la deriva de los mercados bursátiles, especialmente en virtud del muro de Wall Street, de los tiburones de Wall Street, sino además, más allá aún, en la década de los 80 cabe observar cómo el Estado otorga a grandes corporaciones capitalistas libertad absoluta en sus debidas obligaciones de transparencia, de servicio público, al tiempo que en ese mismo instante la comunicación liberalizada por la administración republicana de Ronald Reagan empieza a dar un proceso de convergencia y concentración entre el sector periodístico, medios analógicos, industria de telecomunicaciones, con participaciones accionariales cruzadas y, evidentemente, la creciente financiarización de la estructura de propiedad. El pretexto, básicamente, la necesidad de economías de escala, competitividad y también la modernización tecnológica. Es decir, no podemos hablar de capitalismo financiero y comunicación sin cuestionar también Silicon Valley, supuestamente en contra también del presidente Donald Trump, y que ya veremos qué rápido se acomodan a las actuales circunstancias políticas. Es decir, estamos hablando de una financiarización de la economía de la comunicación. De la era Reagan a las proclamas parafascistas del canal de la Fox, de Ciudadano Murdoch, pasando por la doctrina del shock de los Chicago Boys y la instrumentación activa de los medios para ampliar las tasas de beneficios del capital especulativo y rentista, se puede seguir una historia oculta, un hilo rojo, una lógica de dominio que apenas ha sido, lamentablemente, y este es uno de los pequeños aportes del libro, la academia nos ha interesado por el capital financiero en la comunicación. Pareciera que la financiarización de la comunicación no existe, y han sido muchas décadas de financiarización de la industria cultural. Como digo, este tema ha sido eludido por la academia y la opinión pública, y ello nos permite comprender el papel estratégico de la mediación espectacular en la actual cobertura de la crisis financiera internacional. Un proceso que tiene su génesis en la progresiva mercantilización de la industria periodística, pero también en la paulatina dependencia del capital financiero internacional. Ese proceso hoy restringe y anula toda posibilidad de pluralismo ideológico, de diversidad editorial en el tratamiento, por ejemplo, de las alternativas de salida al círculo vicioso de la crisis financiera por los amos del mundo y de la información, en lo que, conforme a las tesis de Navarro y Juan Torres, podemos considerar sin duda un proceso ideológico de imposición del terror y de la propaganda, ideado con un único objetivo, que es imponer la sumisión de la población al entramado de intereses de Wall Street y, en general, del capital financiero internacional. Decía que esa situación es propia de un Estado nacional de excepción, y en ellas el papel de las políticas públicas, en lo que venimos a denominar capitalismo cognitivo, plantea varios retos. El primero que hemos querido cubrir es la ausencia de bibliografía. He señalado que es uno de los pocos libros en castellano, casi el único, pero si ustedes miran la bibliografía también en otras lenguas, encontrarán que no hay reflexión sobre capitalismo financiero y medios de comunicación. En ese espacio de
pérdida de autonomía del sector de las industrias culturales, de condiciones precarias de la producción de los intermediarios de la información. Lo preocupante es que los Estados nacionales han perdido también capacidad de integración, incluso espacios supranacionales como la Unión Europea se han negado a establecer protocolos de regulación, por ejemplo, en la información bursátil que circula por los canales hiperconcentrados de información económica internacional. Esa es la situación que hace natural el Estado nacional de excepción permanente en el que estamos desarrollando, y esta es la pretensión del libro, en CIESPAL, una agenda de debate sobre transparencia y el papel de los medios de comunicación. Le voy a dar solo un dato para que ilustremos esa situación. Apenas 3 grandes medios y agencias de referencia, la agencia Reuters, de origen británico, Wall Street Journal, Financial Times, con alguna compañía como Bloomberg, del alcalde de Nueva York, controlan más del 80% del flujo de la información especializada en finanzas e información económica. Todos los medios de referencia nacionales e internacionales replican estos medios de clara implantación angloamericana, con una agenda propia y con participación accionarial del muro de Wall Street. Así, cuando observamos la cobertura de la crisis económica, los procesos de volatilidad extrema con bajadas de más del 9% y rebotes al alza, habría que preguntarse quién está controlando los mercados, qué sentido tiene el proceso de especulación y qué conexión existe, en términos de intereses compartidos, entre los grandes medios que marcan la agenda de la información económica internacional y, por supuesto, los beneficiarios de esos procesos especulativos. Si a ello sumamos, como decía, la vulnerabilidad del Estado, desprovisto de instrumentos suficientes de regulación bancaria en el proceso neoliberal de los años 80, por décadas de privatización y renuncia a sus propias competencias, los sucesivos gobiernos neoliberales han fomentado esta dependencia del capital financiero. Es decir, han propuesto una política negando su capacidad de intermediación en el sistema global de medios, en el que los nuevos misioneros del capitalismo corporativo, con una mayor capacidad de poder e incidencia real en las noticias, por ejemplo, a través de las agencias de calificación, esto se vio de manera muy obvia en la Unión Europea, con una concentración de poder de información y una concentración de las agencias con intereses mutuos también con esa industria, en las que se establece la valoración, por ejemplo, de los indicadores de riesgo de la economía de un país. Esa interesada administración, como digo, de la crisis de confianza a golpe de informes por las agencias de calificación y de noticias por los medios de manera coaligada, defiende en definitiva una perversa lógica de construcción del acontecimiento informativo que no es otra cosa que la gestión espectacular de la crisis, lo que podríamos denominar una guerra de clases a través de la propaganda institucional, que exigiría un modelo de análisis sistemático y un protocolo crítico. Le voy a poner 10 ejemplos para ilustrar este caso. Primero y fundamental, se constata en la situación actual el imperio absoluto de la economía política y de los intereses de los grandes grupos globales de comunicación como misioneros del capitalismo corporativo. Y estos medios orientan y maximizan los beneficios, pero sobre todo, con su dependencia a los intereses financieros en juego, establecen una única lectura. Aquí podríamos hacer un comentario a lo Chomsky sobre los, por ejemplo, economistas que analizan la deriva o los procesos de coyuntura en la economía internacional. Todos ellos defendiendo siempre las tesis normalmente neoliberales. Es decir, el poder de las élites de Wall Street se impone de manera absoluta al tiempo que se refuerza la hegemonía de los relatos de esos actores. Reuters, Wall Street Journal, Financial Times, una agenda informativa global que tiene una única lectura de la economía y los problemas en el mundo. De tal modo que el complejo entramado de intereses de ciudadanos como Murdoch, de Wall Street Journal, y grandes corporaciones como Pearson contribuyen a reforzar el poder y capacidad de definir el sentido de la realidad de la crisis, es decir, las causas, las salidas, las propuestas programáticas, las políticas. Una segunda conclusión que podemos apuntar es que esa cobertura de la crisis ya ha generado una primera víctima, que no es solo la población que sufre esas políticas, los propios periodistas, los propios medios de comunicación. Los índices de credibilidad de los medios y del oficio periodístico son de los más bajos de su historia, y en casi todos los países, de Estados Unidos a Europa, pasando por Latinoamérica.
El papel de dependencia de esas fuentes oficiales autorizadas y del muro de Wall Street ha desacreditado por completo el papel de la función pública de informar. En tercer lugar, la ideología dominante del sistema informativo de esta comunicación financiarizada, salvo resquicios de las redes alternativas de medios comunitarios y contrainformación, ha tendido a criminalizar la acción de respuesta y oposición de la ciudadanía. Ustedes probablemente lo recuerden aquí con el feriado bancario. La misma situación se está viviendo ahora en Europa y también en Estados Unidos con el movimiento Ocupa Wall Street. En cuarto lugar, para legitimar la operación de inversión semiótica, muy habitual como operación ideológica, de convertir en agresores y victimarios a los ciudadanos que defienden sus derechos frente al capital financiero, han sido varias las operaciones de manipulación del lenguaje informativo. Como en la neolengua de Orwell, las nuevas nociones son a menudo una suerte de negro-blancos, de inversiones del significado común de los vocablos. Por ejemplo, un programa de recortes es calificado por la prensa como un plan de garantía de los servicios sociales básicos. En otras ocasiones se utilizan procedimientos paralingüísticos para enmarcar la realidad. Por ejemplo, al hablar de deuda ilegítima, los titulares de los grandes medios suelen entrecomillar la expresión al tratarse de la crítica propia de los movimientos sociales de la ciudadanía a una política clásica del neoliberalismo de socialización de las pérdidas por parte de la banca entre el conjunto de población. Es una simple operación, entrecomillar una expresión como restando credibilidad y consistencia al mismo argumento. Se producen también efectos cognitivos duraderos conforme a la teoría del encuadramiento noticioso, que fijan en el marco del público ciertos encuadres, sentidos comunes y dicotomías de deliberación entre la opinión pública, como se dio en España recientemente. Pongo un ejemplo que fue noticia durante 2 o 3 semanas, cito literalmente: es preciso optar, ¿qué prefiere la gente? ¿Financiar una costosa televisión pública o cerrar un quirófano? Es decir, el gasto público era el problema, no la situación del capital financiero. En esa lógica de encuadre noticioso, los medios han tratado de situar el debate solo y exclusivamente en el Estado y el gasto público, cuando se había operado por parte de muchos de los países una transformación de deuda privada en deuda pública. Específicamente en el plano local, y esto también es relevante la cobertura, los problemas de capitalismo financiero, que son globales, que depreda los recursos de todo el planeta, que impone condiciones lesivas para los intereses generales, suele plantearse siempre en el plano local, en el plano micro. Como advierte Boaventura Sousa Santo, las empresas transnacionales privilegian siempre una perspectiva del conflicto en pequeña escala. Es esa la escala en la que operan en el mundo. Justamente con las instituciones financieras multilaterales, ellas, que son los actores también en pequeña escala, procuran evitar las visiones geopolíticas, estratégicas, las visiones de macroestructural en la que se explicaría cuál es la situación de la economía o esa dicotomía entre la televisión pública y el quirófano que se planteó en el debate por semanas en los medios de algunos países como España. En sexto lugar, la extensión de una campaña de propaganda del miedo. Hablaba de estado de excepción permanente. No se puede garantizar el proceso de acumulación por desposesión si no es a través de una estrategia ideológica mediática del miedo. Dado que existe una relación inversamente proporcional entre anomalías en el flujo y circulación del capital financiero internacional y el control democrático de escrutinio público, el discurso del miedo, el pesimismo de los dividendos y los mensajes catastrofistas cumplen una función básica de desmovilización social y, por supuesto, de aceptación de la quiebra del sistema público en beneficio de la apropiación privada. La instauración del sistema dominante de dominación espectacular, del sistema mediático hegemónico, ha supuesto como consecuencia una mudanza social tan profunda que lógicamente ha transformado el arte del gobierno y de la guerra. Y les estoy hablando de una relación muy estrecha que existe entre industria y armamento, paraísos fiscales, capital financiero, es decir, el mundo en el que vivimos, que contempla también un papel importante para Silicon Valley y las grandes tecnologías de la información con las que se establecen los dispositivos de videovigilancia y que evitan esa transparencia de los paraísos fiscales. En definitiva, estamos ante un modelo de propaganda y de comunicación en este capitalismo financiero en el que la sociedad del espectáculo manda utilizando una antigua arma de la ciencia política,
Como ustedes saben, Hobbes reconoció hace mucho tiempo que a los efectos de una dominación adecuada, la pasión más efectiva siempre es el miedo. Para Hobbes es el miedo el que conduce y asegura el orden social, y aún hoy el miedo es el mecanismo primario de control que inunda la sociedad del espectáculo. Pareciera que la sociedad del espectáculo, la sociedad mediática, funciona básicamente con deseo y con placer, deseo de mercancías y placer de consumo. Sin embargo, lo hace básicamente a través del miedo, es decir, el espectáculo crea formas de deseos y placer que están íntimamente asociadas al miedo. De manera que la construcción noticiosa del pánico moral de las multitudes, que impulsa cotidianamente la prensa, valida la hipótesis de Naomi Klein sobre la doctrina del shock como pérdida de sensibilidad y conciencia de la real situación vivida. Del Chile de Pinochet a la guerra de Irak, pasando por los conflictos de los profesionales del silencio, las ideas de Milton Friedman cobran plena vigencia y actualidad en una situación de estado de emergencia en el que, como critica Agamben, la excepción es la norma y la mediación informativa, básicamente, fundamentalmente, una comunicación del pavor orientada a reproducir la narrativa estática del neoliberalismo. Esto es, aislamiento físico, psicológico y, claro está, político, contra las medidas de expropiación. En ese juego hay todo tipo de metáforas. Le voy a comentar una que es muy divertida, propia del lenguaje del periodismo económico. Como en otras especializaciones, el lenguaje de la economía y de la política suele ser muy oscuro como jerga para el público medio. Y en este caso, además, se hacen con todo tipo de metáforas, casi todas, de las ciencias naturales, de la naturaleza. Por ejemplo, se habla del proceso de destrucción creativa. El proceso especulativo se presenta como una tormenta financiera, un tsunami, una oleada de caídas, un terremoto económico o simplemente una dinámica gravitatoria de caída libre de la economía nacional. Todos, como saben, fenómenos naturales, nada que ver con la historia, con la política, con la voluntad humana. Junto a estas estrategias formales se observa, por tanto, una cobertura periodística en el que además existen todo tipo de rumores, estrategias de orientación a la agenda pública. En el libro van a encontrar algunas referencias, por ejemplo, de casos de cómo en los años 80 George Soros, o más recientemente en los 90, en los medios circularon noticias que eran falsas, rumores vendidas como noticias y que permitieron ataques a la peseta o ataques recientemente al euro en el caso de la Unión Europea. Es decir, estamos ante un sistema de comunicación que cumple una función estratégica de desarrollo de este capitalismo financiero. En modo alguno es tangencial. La academia no se ocupa de ello, los periodistas y los medios parece que nada tienen que ver con la estructura de accionariado del capital financiero que dominan estos medios, pero esa es la realidad. Me voy a quedar con tres alternativas que, tras la lectura, al menos procuramos proponer como reflexión. Primera, es que frente a la lógica devastadora de este capital rentista es preciso una lucha democrática en el campo de la información y de las mediaciones simbólicas, comenzando, por ejemplo, por las redes digitales. De acuerdo con Pierre Levy, la transparencia financiera ciberdemocrática exigiría, por ejemplo, luchar contra la corrupción impulsando medidas y soluciones de control presupuestario en la función pública, inspirar la confianza de los ciudadanos, implicar a la ciudadanía en la administración económica y definiendo también un modelo de comunicación del riesgo y la dinámica económica internacional con gobernanza y representación democrática. La segunda dimensión les va a parecer muy lejana, pero es importante. ¿Cuál considerarían que es el espectáculo mediático más importante y más significativo en términos de plusvalías de la industria cultural? Olimpiadas, fútbol, Liga de Campeones, grandes eventos o megaeventos mediáticos. En esos grandes megaeventos mediáticos hay procesos de especulación inmobiliaria, procesos de especulación financiera y económica de valores y no existen datos ni estudios y la opacidad es máxima, por ejemplo, cuando un país, como hemos visto en algunos casos, recientemente en el caso de Brasil ha habido fuertes polémicas, acomete uno de esos grandes espectáculos deportivos. En ese ámbito, el capital financiero es estratégico vinculado al capital y a la inversión inmobiliaria. Y la tercera dimensión es la importancia de repensar el papel del Estado y de la política.
Las transformaciones habidas de los años 80 en el plano económico han hecho que el Estado-Nación escape, en cierto modo, de la lógica del control con la que había funcionado en la modernidad clásica, en la modernidad industrial. Y tiene el reto por delante de establecer sistemas de protocolo y regulación en defensa de lo común. Toda política pública debe asumir críticamente que estamos en un proceso de criminalización por el capital financiero de toda forma de resistencia a la ciudadanía en ese proceso de acumulación y expropiación. Y entre la forma y la fuerza, entre la regla y la excepción, entre la cooperación y la desconfianza que generan esos medios, la transparencia frente a la sociedad de vigilancia es un reto. En ese estado de excepción tenemos que repensar el Estado y el ámbito de regulación supranacional de capital financiero y de los medios de comunicación que lo hacen posible. Así que, de algún modo, el libro está, y la invitación se la hacemos aquí, para leer, para pensar y para actuar. Creo que es la única forma de resistir ante esa política del miedo en los medios de comunicación que hace posible la expropiación. Muchas gracias. Fander Falconi. Buenas noches con todos y con todas. En primer lugar, quiero agradecer a CIESPAL por su gentil invitación para comentar el libro Capitalismo Financiero y Comunicación. Cuando Carlos Marx vivía en Londres hace 150 años, podría haber imaginado la mayor desigualdad social entonces existente entre la reina Victoria y una mujer intocable de la India. Hoy la monarca británica no es la persona más rica del planeta. La monarquía es una institución en declive, como nos muestra esta serie La Reina de Netflix, y hoy existen más pobres en África que los intocables de la India de ese entonces. Pero la desigualdad social ahora es mucho mayor. La exagerada riqueza que tienen unos pocos en el mundo no es el reflejo del aumento de la producción, ni siquiera de una mayor apropiación de ese excedente que genera esa producción. Las mayores fortunas se obtienen hoy mediante la llamada financiarización, el juego de capitales en transacciones que apenas tiene que ver con la producción. Los últimos 35 años el mundo ha visto el triunfo de esta modalidad de capitalismo, dando valor monetario a toda actividad humana presente y futura. La financiarización se puede definir como la versión madura del capitalismo que dirige la acumulación y la concentración de la riqueza a una escala planetaria. Esa acumulación y concentración se produce a una escala tan mayúscula que rebasa a la propia dinámica de los llamados estados nacionales. Esto ocurre en todos los órdenes de la vida social, incluyendo a la comunicación. Es parte de la mecánica de opresión que requiere ese capital. Los defensores de esta nueva etapa de capitalismo argumentan que eso mismo es la hipoteca de una casa para un trabajador, una compra actual pagada con salarios futuros. Otros casos de financiarización, citados como normales, son los seguros públicos o privados, así como los bonos estatales. Lo cierto es que jugar con las finanzas sin una base productiva y con una ausencia de regulación es la receta segura de la crisis global, como ya se vio en el año 2008, una crisis evidentemente de falta de regulación y de hiperconcentración y acumulación y de un proceso de especulación nunca antes visto en el planeta. Lo más grave, sin embargo, es su implicación sociológica. El investigador estadounidense Kevin Phillips, republicano arrepentido, advierte el peligro que representa el capitalismo financiero, que no se satisface con dominar la economía, sino que necesita dominar la política y la cultura de la sociedad actual. Es interesante su analogía histórica. Compara a Estados Unidos de 2006, en vísperas de la gran crisis social, financiera, económica, con dos imperios cuando iniciaban su decadencia: España a finales del siglo XVI y Gran Bretaña a finales del siglo XIX, cuando vivían la tercera etapa de su evolución económica. La primera fue la productiva, la segunda la comercial y la tercera la financiera. En este contexto, CIESPAL, con la coordinación de Francisco Sierra Caballero y Francesco Maniglio, nos entrega hoy un significativo aporte al debate de estos nuevos conceptos, un estudio de varios autores sobre la apropiación integral de la comunicación social, el libro Capitalismo Financiero y Comunicación. Si bien antes ya existía este cuadro de influencia sobre la comunicación social,
hoy se presenta con dos nuevas características. Primero, la apropiación es total, ya no conforme con mantener una línea editorial, sino con un control total. En segundo lugar, la apropiación ya no se da solo sobre los medios tradicionales, ahora incluye las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, en todas sus modalidades y las más recientes formas de comunicación como las redes sociales. El sistema utiliza el poder de la comunicación para la valorización del capital financiero. Esta actividad integral, que tiene la apariencia de plan comunicacional, pretende finalmente monopolizar todas las esferas del conocimiento. Hoy, esa acumulación concentradora de capital financiero se realiza a un ritmo vertiginoso, con la misma rapidez de la acumulación de conocimiento. Según un estudio muy difundido del MIT, ahora el conocimiento se duplica cada 5 años y se estima que para el año 2020, en áreas como de la ingeniería genética, la química y la informática del conocimiento, aumentará al doble cada 73 días. Es decir, cuando alguien empiece una carrera, el conocimiento quedará medianamente obsoleto. Del mismo modo, la celeridad de las transacciones financieras, los activos y los derivados especulativos, sin respaldo productivo, permiten esa acumulación. Al respecto, vale mencionar que actualmente la tenencia promedio de una acción solo dura 22 segundos. Y claro, esa acumulación de capital va aparejada con la rapidez de la comunicación, que hoy percibimos casi instantánea, de manera especial en las redes sociales. Para obtener una idea de ello, cada 60 segundos, 243.000 fotos son subidas a Facebook. Este vértigo, a su vez, provoca una comunicación y propaganda desvalorizada, producto de una acelerada obsolescencia programada de la palabra. Veamos un ejemplo. Cada día los teléfonos celulares son más eficientes, pues nos permiten comunicarnos cada vez mejor, supuestamente, aunque algunos llaman incomunicación. No obstante, una visión integral nos dirían que estos aparatos se vuelven obsoletos en poco tiempo y además causan un gran problema ecológico serio al momento de ser desechados. Pero no deberíamos llegar a una conclusión equivocada. No se trata de desconectarnos de la información o de las redes sociales, sino de disputar su sentido de democratización. Entonces, no solo está en debate la democratización de la propiedad, del acceso, la transmisión y la difusión de la comunicación, sino la democratización de la sociedad en sí misma. Y esto implica un campo de disputa política, una disputa de las relaciones de poder en el ámbito local e internacional. El libro es entonces un aporte decisivo al debate que describe la economía del conocimiento, el capitalismo cognitivo y el trabajo en la sociedad del conocimiento, así como la economía colaborativa y la nueva estructura de la desigualdad social. Un comentario al margen. En la introducción y en los 11 artículos del libro no hay ninguna referencia académica o cita bibliográfica de autores ecuatorianos, salvo la del gran filósofo latinoamericano de origen ecuatoriano Bolívar Echeverría, lo que podría obedecer a diversos motivos cuyo análisis rebasa la intención de este comentario. Más allá de esta observación al margen, esperamos que el libro abra un importante debate en el ámbito académico interno y en el ámbito de la política pública, dado que es el primero en español, como lo señalaba Francisco. ¿Qué papel juega la comunicación social en la acumulación por desposesión? El papel de amortiguador. Y la respuesta de Sierra Caballero está bien sustentada. Otro investigador nos habla del aprendizaje automático y Moreno Gálvez detalla el papel del conocimiento en la reestructuración del capitalismo. Otra investigación que atrae desde su título es la que analiza cómo se comportan los medios de comunicación ante las crisis económicas. En resumen, es una publicación digna de CIESPAL para Latinoamérica. Muchas gracias. Vamos ahora a René Ramírez. Muy buenas noches, muchas gracias, Carlos. Primero, obviamente, felicitar el gran trabajo que han hecho Francisco Sierra y Francesco Miñolos para lanzar este libro sobre capitalismo financiero y comunicación. Realmente un libro que merece la pena no solo ser analizado académicamente, sino desde mi punto de vista, sobre todo políticamente.
Es complicado hacer un comentario de 11 textos de diferentes autores, pero lo voy a intentar hacer tratando principalmente algunos puntos importantes. El primero que quiero tratar es el tema con el que se abre el libro, que es el texto de Bercellone, que tiene que ver con lo que está viviendo el mundo, porque tenemos que entender lo que está viviendo el mundo para disputar políticamente, más desde países desde el sur, como somos en este caso Ecuador, que es justamente este cambio del capitalismo mercantil hacia el capitalismo cognitivo que señala Bercellone. Y este tema es importante señalar la línea argumental que voy a intentar seguir, porque creo que el tema de la comunicación trasciende al espacio de los mass media o del flujo de la comunicación que se da, porque en sí mismo el nuevo capitalismo, yo le llamo inclusive al nuevo capitalismo, entre algunas adjetivaciones que tengo, el capitalismo del selfie, ¿no?, está produciendo en sí mismo la estructura de nuevos patrones de acumulación, la propia comunicación. Entonces excede al tema de los mass medias, el tema que se trata en este libro, y claramente lo demuestra en este caso Bercellone. En este marco también quisiera tratar después el tema del impacto que tiene esto dentro de la desigualdad mundial, ¿no?, y el rol que juega la comunicación para en este marco articular la relación financiarización capital-trabajo, ¿no?, y ver el papel que juega el conocimiento y en este marco las universidades dentro de esta disputa política, justamente para terminar con algo que yo creo que es fundamental y creo que es parte de una invitación que hago a Francisco de articular un nuevo volumen, pero que no trabaje sobre la teoría crítica, sino más bien trabaje sobre la teoría utópica, sobre los lineamientos que tenemos que tener en agenda programática de futuro para dar la disputa frente a ese avance que tiene este capitalismo cognitivo en estos momentos. Para tratar la primera parte tiene que ver con el capitalismo mercantil como un cambio hacia el capitalismo cognitivo. Claramente esto se enmarca, y aquí creo que Bercellone, si es que uno le ha seguido en términos teóricos, trata de hacer algunas aclaraciones con respecto a algunas críticas que se le ha hecho, y él empieza justamente retomando el marco teórico del neoobrerismo dentro de este capitalismo, justamente en donde se trata de un nuevo sistema histórico, señala el autor, en el cual el valor productivo del trabajo intelectual e inmaterial deviene dominante. ¿A qué se refiere con esto? Literalmente lo que se llama capital humano, aprendizaje, organización, propiedad intelectual, marcas, etcétera. Dentro de este marco disputa también el sentido con aquellos autores que señalan que lo importante de este capitalismo es sobre todo un determinismo tecnológico, ¿no? Se refiere principalmente al ataque contra Emmanuel Castells, en donde claramente señala en este caso Bercellone, los TICs no pueden funcionar sin el saber vivo del intelecto. Esto es muy importante señalar, porque claramente hay una disputa a nivel conceptual. Es decir, las tecnologías no existen si es que no existe ese saber vivo, si es que no existe esa inmaterialidad llamada conocimiento. Y esto le pone por delante, en este caso, a estas teorías que le llaman al capitalismo informático versus el capitalismo cognitivo. Pero permítanme simplemente tratar unos temas que son fundamentales para que se vea esta transición que es importante justamente verles en el marco de por qué es importante entender que vivimos nosotros una transición y que nosotros desde nuestros países tenemos que pensar justamente este tránsito y cómo nos insertamos en ese tránsito, porque si no vamos a quedar relegados como país. El primero tiene que ver con respecto al tema de la ley de valor que se suele señalar en economía. Claramente en el capitalismo mercantil existe ese valor en el plusvalor que se da en el tiempo excedente del trabajador. En este nuevo capitalismo cognitivo, estoy simplificando y dicotomizando para explicar justamente algunos puntos de este tránsito que señala Bercellone, se da justamente el valor en el trabajo del talento, llamémoslo así, del saber social general, lo que Marx llama el general intellect. El otro tema es la disputa entre este capitalismo mercantil o industrial versus el capitalismo cognitivo, es la relación ganancia-renta, ¿no? En el capitalismo mercantil, industrial, el capitalismo genuinamente no es rentista, sino se basa en la acumulación. Este nuevo capitalismo es completamente rentista y esto te marca un panorama diferente en el proceso de acumulación. Otro tema para que se vea este tránsito entre lo uno y otro, el motor de la economía ya no es la ganancia como era en el capitalismo
industrial, sino es la apropiación privada de las instituciones de interés común en el capitalismo cognitivo. Y esto resulta fundamental para que se entienda inclusive la transición que viven los países que han apostado por los gobiernos progresistas, en donde se pone mucho énfasis en la recuperación de estas instituciones de interés común, como son la educación, la salud, la seguridad social, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y también que está en disputa justamente en esa articulación. El otro tema tiene que ver con la coordinación, y esto va para justamente un análisis fundamental que tiene que ver con que la economía, ya esta coordinación ya no se da exclusivamente a través del mercado y de los precios, sino en el capitalismo cognitivo esta coordinación social se da a través principalmente de las nuevas tecnologías de información, ¿no? Y esto es fundamental porque ya existe la posibilidad justamente, y aquí es el debate también político, de poder salir de este capitalismo cognitivo a través justamente de disputar esa apropiación de esas TICs y esa forma de acumulación. El otro tema fundamental que en el capitalismo industrial mercantil se trata justamente de lo que se llama en economía la producción de bienes que generalmente devienen en escasos al ser tratados con rendimientos decrecientes de escala. En este capitalismo cognitivo justamente estamos hablando de recursos infinitos, ¿no? en el cual existen rendimientos crecientes de escala, ¿no? Entonces, en este marco podría seguir señalando este tipo de relaciones, pero lo que quiero decir que el autor plantea un tema fundamental y que tenemos que entender nosotros como sociedad, tanto académicamente, pero sobre todo políticamente, en este marco de este cambio del capitalismo mercantil, capitalismo industrial hacia el capitalismo cognitivo, los dos atravesados en sus últimas etapas por el proceso de financiarización, el proceso de apropiación de ese valor a través de la financiarización. Aquí pone un dato muy interesante justamente para que se vea, porque a veces se dice, no, esto es más, se critica mucho desde el marxismo clásico a este tipo de miradas, y claramente aquí señala, por ejemplo, los beneficios del sector financiero en la economía de los Estados Unidos pasó del 10 al 70%. Del 10% en los 70 al 2006 del 40%, sin incorporar las ganancias financieras de las empresas no financieras. ¿Cuál es la característica principal? Que ahora las empresas no financieras justamente tienen estrategias fundadas en tener mayor ganancia a través de la especulación financiera. Solo veamos, por ejemplo, qué pasa en las universidades particulares con respecto al tema del financiamiento a través del crédito por fuera de la banca normal, ¿no? El segundo tema, y aquí el principal autor que trata esta problemática, es qué papel juega el rol de la comunicación dentro de esto. Es Francisco Sierra, justamente en lo que señala Francisco que el ecosistema informativo está siendo cooptado por el capital rentista. Las noticias, la información es un bien de mercancía de consumo y responde al ciclo de acumulación. Pero algo que es mucho más importante, o tan importante como lo que señala Francisco y lo deja ahí esbozado, es que es parte de un ciclo de reproducción de la ideología, ¿no? Y aquí también viene otro reto que se podría tratar exclusivamente del tema de capitalismo, comunicación y democracia, ¿no? Justamente para salirnos una vez más de esta relación que a veces existe el sesgo de todo, mantenerlo en el espacio de lo productivo y del consumo. Un problema estratégico para el capitalismo justamente en este marco resulta la regulación y control de esa información, señala Francisco. Y algo que aquí es importante, el propio capitalismo necesita un equilibrio. ¿Para qué? Para producir confianza dentro del sistema de mercado. Por eso la importancia de la información que circula dentro del capitalismo. No únicamente, nos señala el autor, por la simetría de información que hace que suba o baje los precios de la bolsa, porque en sí mismo, cuando existe, por ejemplo, pánicos financieros, se da porque existe desconfianza de la información que está circulando dentro de la economía y puede producir colapsos económicos y obviamente sociales. Ya lo mencionó en ese marco justamente el papel que juegan los que poseen y que concentran el flujo de la información dentro de esta acumulación capitalista. En este marco, la mercantilización de la industria de la comunicación y del propio y la mercantilización también de la industria periodística hace un tema que es fundamental, ¿no? Está matando la pluralidad ideológica y la diversidad editorial. Lo que también puede llevar a ser es que justamente este tema de eliminar la pluralidad
es al final de cuentas matar a la propia democracia. No me resulta menor señalar justamente en este marco que este capitalismo cognitivo que estamos viviendo, o el capitalismo que estamos atravesando, se basa mucho en lo que Francisco ya señaló, que tiene que ver con la propaganda del miedo, la sociedad del miedo, ¿no? Uno se debe preguntar por qué casi todos los noticieros o los que tienen mayor rating tienen en función de la crónica roja. ¿Qué tipo de sociedad está produciendo esa sociedad del miedo cuando nosotros hablamos, y quiénes son los ganadores en ese capitalismo del miedo cuando estamos hablando de la vinculación que ya lo señaló Francisco entre empresas bélicas, seguridad y acumulación? En este marco vale la pena señalar algo que a mí me parece fundamental en general en el ámbito de la economía, que es donde yo me desempeño, pero en el ámbito de la comunicación, y es un planteamiento muy claro que hace Francisco y que también es tratado por Fernández y Castillo: la comunicación política, la relación entre comunicación, política y economía, en donde quizás su máxima expresión a nivel sudamericano puede ser el propio Televisa y su relación con el actual presidente, pero no podríamos decir lo mismo con la relación que hace en este artículo Clarín, en el caso con Macri, y también podríamos decir lo mismo si es que hacemos el análisis de la economía política de la comunicación de Coavisa, por ejemplo, con ciertos actores políticos que tenemos nosotros ahora en este mercado electoral, ¿no? Entonces aquí es importante la recuperación, nos señala Francisco y también en este caso Fernández y Castillo, de la necesidad de hacer un análisis de economía política de la comunicación, ¿no? Esto no me parece en ese sentido menor señalar. En este marco, justamente este tipo de relaciones de poder, porque al final de cuentas el que tiene la información, el que tiene el conocimiento, tiene el poder, terminan construyendo, y aquí nos señala Salento y Dagnes, en un artículo sobre la financiarización de la economía como eje estructurador de la desigualdad económica, cómo este tipo de nuevas relaciones económicas producen hiperconcentración de la riqueza. Estaba viendo este informe que salió recién de Oxfam, que 8 millonarios tienen la acumulación del total de la pobreza del mundo. Y cuando uno ve esos 8 millonarios, se da cuenta que 8 tienen que ver directamente con temas de comunicación o TICs, y con excepción de el millonario que está relacionado con Sara, es el único que tiene que ver con el tema de la parte más industrial. Claramente ahí se da cuenta que uno está viviendo otro tipo de capitalismo. Aquí, en este caso, se señala la relación de las grandes empresas que persiguen la acumulación a través de los canales financieros. Ya no es a través de la parte productiva, ¿no?, sino es sobre todo a través de cómo yo puedo obtener rentas de la especulación financiera. La palabra principal aquí resulta fundamental, especulación, y en donde se da una división al clásica relación capitalismo-trabajador, y donde se introduce en la mitad el tema de el rol que juegan los gerentes. Lo ha señalado esto en este caso mucho Piketty. Aquí viene un tema fundamental que implica un espacio para la disputa, ¿no? Salió un artículo en diciembre que en Facebook de julio a septiembre del 2016 ganó 7,000 millones de dólares. Esto implica que existe una transferencia de cada ciudadano a Facebook aproximadamente de $16 por cada persona. Y aquí, ¿qué estamos diciendo con esto? Desde lo que al menos he podido, se puede señalar, se puede esbozar, existe una nueva forma de acumulación originaria dentro del nuevo capitalismo cognitivo, y esa acumulación originaria nueva se llama información. Y el punto es, ¿quién tiene la capacidad de concentrar esa información? Por eso no fortuitamente surgen los Big Data, los data mining, ¿no? Donde surgen en este caso aquellas empresas que ganan su rentabilidad en función de la vida cotidiana de todos, ¿no? Sin hacer nada, sino simplemente recaudando justamente esa información para luego volver a vender a través de sus programas. Facebook claramente es un buen ejemplo, y lo mismo podría ser en este caso Twitter. Nuria Almirón en este caso nos señala justamente cómo en este marco se construye a través de los think tanks, de los tanques de pensamiento, el papel que juega en la construcción hegemónica estos tanques de pensamiento, tanto en términos políticos como en términos económicos, y sobre todo con respecto a
la relación entre formación de opinión pública impulsada por estos actores que son políticos. Nos invita a develar una vez más en este marco la economía política de estos think tanks, el momento de generar esta opinión pública. En este mismo marco y justamente relacionado con el ejemplo que nos ponía Francisco, se señala que este nuevo capitalismo en el marco de la comunicación es un capitalismo del espectáculo, en donde las grandes industrias lo que buscan son pocas horas para movilizar millones de corazones. Esto lo trata Dantes y Denis María Maula da Silva, algo fundamental, que es justamente cómo se produce esta industria del espectáculo. Quizás en ese marco, para tratar un tema fundamental, es que esto te está conduciendo a un tipo de nueva división del trabajo, ¿no? En donde existe una relación clara, y aquí nos señala mucho cuando hablamos del trabajo, a través de la relación de Facebook, Twitter y lo que acaba de suceder en las elecciones de Donald Trump, en donde se trabaja mucho sobre nuevas tecnologías que permiten articular ese conocimiento vital que se da en cada segundo de la vida cotidiana. Estamos hablando de nueva biopolítica, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esta nueva biopolítica? Justamente que toda la información, más con el Internet de las cosas, permiten vigilar. Vivimos un nuevo capitalismo del panóptico, pero a su vez permiten justamente la expresión máxima de la explotación del capital, que es de la propia vida cotidiana, ¿no? Y esto es fundamental señalar. Aquí habla Matteo Pasquinelli justamente en su artículo Encefalización anormal en la era del aprendizaje máquina, en donde pone mucho énfasis en el tema de la inteligencia artificial y el rol que juega este. No es menor señalar en este marco justamente del trabajo lo que señala Carlos Formenti en economía colaborativa y lucha de clase. Y aquí quizás un mensaje también para la izquierda, que cree que necesariamente la economía colaborativa y la economía abierta es la panacea o es la salida. Claramente aquí ya nos ganaron la partida. Desde mi punto de vista es la explotación máxima, si es que es tratado como está siendo tratado, del trabajo, porque al menos en el capitalismo industrial había un salario. En el capitalismo cognitivo, ya cuando uno está haciendo, o por ejemplo está trabajando, está dando sus datos o trabaja a nivel virtual, lo único que uno está haciendo es trasladar su trabajo prácticamente gratuitamente a otra corporación que se apropia de ese trabajo gratuito. Aquí trabaja Carlos Formenti el tema de la uberización, ¿no? Del tema de Uber, y cómo la uberización nos da cuenta de esa nueva forma de explotación dentro de este capitalismo cognitivo, en una nueva visión postmoderna de la lucha de clases, entre guerras entre pobres, en este caso entre taxistas con el conductor, o entre el pasajero y el nuevo Uber o el nuevo taxista. En ese marco, y simplemente para terminar, dado que ya tengo tarjeta roja aquí, el punto es señalar que, y aquí lo señala principalmente Francesco Mignolo y Javier Moreno, apelando al tema del papel que juega el conocimiento, las universidades dentro de este nuevo capitalismo cognitivo. Algo que sí me faltó en este capítulo, desde esta perspectiva de la comunicación, en los capítulos, en el libro en general, es el tema de la biodiversidad. La biodiversidad, al final de cuentas, es información, y también en la disputa de este nuevo capitalismo cognitivo, la biodiversidad se está disputando, porque lo que se está disputando es la vida misma material y la vida inmaterial, que tiene que ver con la parte del circuito de vida y el circuito cognitivo e informacional. Nosotros acá justamente hemos dado ese debate, ¿no? Colocando al Ecuador pioneramente dentro de los países que trata de resistir y tener una agenda programática frente a esas relaciones asimétricas de poder. Hace un mes salió justamente publicado el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, y con esto termino quizás. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que nosotros vemos y que tiene que ver mucho con el libro? Para nosotros, este tema de la recuperación del sentido de lo público de las instituciones de interés común no es suficiente. No es suficiente con haber recuperado la gratuidad en la educación superior, por ejemplo, ¿no? O intentar recuperar el sentido de lo público dentro de la educación o de la salud. Es necesario, o realmente va a fracasar esa recuperación, si es que la gestión del conocimiento sigue siendo mercantil y privada. Por lo tanto, es necesario entrar a la disputa que esa gestión del conocimiento recupere el sentido de lo común y lo público.
Y por eso necesitamos otro tipo de institucionalidad con respecto al tema de la propiedad intelectual. Es por eso que nosotros somos pioneros en justamente, sabiendo que tenemos restricciones a nivel mundial en términos institucionales, nosotros ponemos a la propiedad privada, a la propiedad intelectual como la excepción al dominio público, ¿no? En el sentido de que el conocimiento es visto como el dominio público y la excepción es la propiedad intelectual, para intentar buscar otras formas de gestión del conocimiento, porque el reto está cómo gestionamos un conocimiento para poder realizar colaborativamente el tema de esa producción de esos bienes y servicios, pero no solo colaborativamente esa producción, sino sobre todo el usufructo que sea también colaborativa y que sea democratizante dentro de una comunidad y cuando sea necesario dentro de toda la sociedad. En este marco el reto es claro, porque lo que está pasando justamente es que ese trabajo colectivo del General Intellect está siendo completamente apropiado por grandes corporaciones y el reto es cómo logramos democratizar. Realmente quiero felicitar en este caso a Francisco y a Francesco por esta obra tan ambiciosa que pone en la esfera pública un debate que tenemos que darlo académicamente, pero sobre todo con una agenda política para poder disputar estas relaciones asimétricas y cambiar esta relación injusta que genera este nuevo capitalismo cognitivo. Muchas gracias, compañeros.